Jesús hay vida. Y Jesús hace toda la diferencia y Él desea entrar a tu vida. Muy bien, vamos a continuar estudiando la palabra de Dios esta mañana y les voy a pedir que abran la palabra de Dios nuevamente en el libro de Romanos. Brevemente vimos esta mañana la cuarta condición de la justificación. ¿Qué es la justificación? Respuesta. La experiencia a través de la cual Dios te, ¿qué cosa? Te hace justo. Te hace justo. Y es un don de la gracia de Dios que es recibido por fe. Concluimos, pues, el hombre ser justificado por la fe aparte de las obras de la ley. Y en un contexto conservador siempre nos ponemos nerviosos cuando hablamos demasiado de la justificación. Pero sin justificación no hay santificación. Pero queremos correr a la santificación porque queremos hacerle entender a los hermanos que tienen que obedecer. Martín. Pero no hay obediencia sin que el corazón haya sido transformado. No hay frutos a no ser que hayamos muerto y resucitado. Entonces tenemos que comprender esta experiencia porque sin un comprendimiento práctico tú no lo puedes experimentar. Y es por eso que me he explayado tanto en esto, porque como pueblo somos débiles en esto. Especialmente en el área conservadora. La área liberal es otra historia, yo no le estoy hablando a una iglesia liberal. Así que, ¿por qué es necesaria la muerte? Porque Cristo, sin tu consentimiento, no puede hacer la obra en ti. Él tiene que tener plena autoridad para Él controlar tu voluntad, unirla a la de Él y obrar a través de tu voluntad para hacer la transformación que viene luego de la justificación. Porque en la justificación es una realidad invisible que tan solo Dios ve. Y eso es lo que vamos a explicar ahora y de ahí vamos a avanzar un poquito de acuerdo al tiempo nos permita. Es que esto toma tiempo comprenderlo y tenemos tiempo limitado, una sola semana. Vamos al capítulo 4 nuevamente. Esta mañana queremos ver cómo es que el Señor nos justifica y luego el fruto de la justificación, que es la santificación. Vamos al capítulo 4, el versículo 5. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por... Ahí se encuentra, eso es la justificación. La justificación es cuando la fe es contada por justicia. O la palabra imputada, la palabra traducida contada se puede traducir adjudicada, imputada, otorgada. Entonces, ¿se acuerdan que cuando definimos la fe, una de las definiciones que dimos de la fe es que la fe es la moneda del cielo? Y aquí se nos muestra eso. Cuando tú presentas fe en el cielo la cuenta como justicia. Así que si tú vas y presentas 100 fe en el cielo, porque es la moneda del cielo, le das al Señor 100 fe, el Señor va 10 justicia, 20 justicia, 30 justicia, 40 justicia, 50 justicia, 100 justicia. Porque la fe es contada, es imputada a tu cuenta como justicia. En otras palabras, la justificación, un aspecto de la justificación es una transacción legal
donde tú eres legalmente justificado. Dios te adjudica justicia. Es una transacción legal. La justificación es una transacción legal que ocurre en la presencia de Dios. Pero esa transacción legal, lo vamos a ver un poquito, tiene directas consecuencias en nuestra vida, en que esa transacción legal lleva a un milagro maravilloso en nuestra vida que nos transforma en justos. Y hay un debate dentro de la iglesia, ¿no? Entre liberales y conservadores, en el que un lado dice, no, es tan solo una transacción legal, eso no me afecta, eso es para Dios, es la manera que Dios se relaciona conmigo, Él me ve justo. Y en el otro lado está él, bueno, pero no, es que la justificación es un milagro también que nos obra. Entonces está ese debate entre los dos campos, siempre va a haber un debate entre ambos campos. ¿Por qué? Porque un debate, un campo ve la verdad con el ojo izquierdo y el otro lo ve con el ojo derecho. Pero ¿con cuántos ojos tenemos que ver la verdad? Con los dos. ¿Por qué? Porque toda verdad tiene más de un polo y hay que tomar ambos polos. La justificación es una transacción legal en la cual el Dios del cielo legalmente te declara justo ante su presencia y te imputa, te otorga, pone en tu cuenta justicia, la justicia de Él, su carácter, en su totalidad. Todo el carácter de Dios es imputado a tu cuenta y Dios de ahora en adelante ya no se relaciona contigo como pecador, sino que se relaciona contigo como justo. Así que en la palabra de Dios, el justo es el que ha sido justificado. Así que cuando tú lees Job, varón justo, no es porque él naturalmente ha sido obediente, bueno, sino que porque él confía en el sacrificio de Cristo, Dios le imputa justicia y Dios se relaciona con él como justo. Lo mismo cuando lees de Noé, que Dios halló a Noé varón justo. No es porque Dios era bueno, decir que no era bueno, que Dios escogió a Noé para llevar a cabo la obra, sino porque Noé había sido justificado, Dios lo llama justo y por lo tanto Dios se relaciona con él como un hombre justo, no un hombre malo. Entonces la justificación es lo que causa ese cambio en la relación entre el hombre y Dios y el hombre. Versículo 6. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye, es la misma palabra cuenta, atribuye justicia sin obras, diciendo, ¿qué ocurre cuando se nos atribuye justicia? Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa pecado. Así que la justificación tiene un resultado directo en mi experiencia, en la cual cuando Dios me justifica, Él perdona todos mis pecados y no me inculpa pecado. En otras palabras, la justificación me hace inocente ante Dios. Es maravilloso, ¿no te parece? Vamos al libro de Hebreos, el capítulo 11. Porque Romanos no nos muestra los detalles de lo que ocurre cuando Dios nos justifica. Nos muestra lo que Dios adjudica justicia, pero ¿cómo eso? ¿Cuál es la mecánica? A mí me gusta hacerle preguntas a la Biblia, investigo hasta que encuentro.
Hebreos capítulo 11, versículo 1 en adelante. Es pues la fe, la certeza de las cosas que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ya lo definimos ese texto hace unas noches atrás. Pero mira ahora lo que dice el versículo 2. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por ella, ¿quién es ella? La fe. Por la fe, los antiguos alcanzaron ¿qué? Buen testimonio. Entonces, ¿qué pregunta nos vamos a hacer aquí? ¿Qué testimonio fue dado? ¿Y quién dio el testimonio? La fe permite que los antiguos hayan alcanzado buen testimonio. Entonces te tienes que preguntar, ¿cuál es el buen testimonio y quién da ese buen testimonio? Cuando estudias la Biblia, hazle preguntas. Ahora, lo otro que yo veo es que ustedes traen su Biblia y no traen algo para tomar notas. Cuando salgan de aquí, 70% de lo que yo les dije se les olvidó. Mañana en la mañana, 90% se fue de su cabeza. Así que tomen notas. Por lo otro también deben tomar notas porque ustedes deben corroborar que lo que el predicador dijo fue verdad. Deben comprobarlo. Muy bien, versículo 3. Vamos entonces a investigar esto del buen testimonio. Versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo, ¿por qué cosa? Por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho ¿de qué cosa? De lo que no se ve. Aquí yo quiero que veas que el apóstol Pablo está relacionando la palabra de Dios con el buen testimonio que alcanzaron los antiguos y que la palabra de Dios tiene algo singular. La palabra de Dios puede constituir, llamar a la existencia aquello que no era, aquello que no se veía. La palabra de Dios lo trae a la realidad, lo hace real. Entonces el buen testimonio tiene que ver algo que no se ve y que llega a ser por la palabra de Dios. ¿No fue así? ¿Te acuerdas cuando estudiamos el sábado pasado la creación? Y cuando Dios dijo, sea la luz, ¿qué ocurrió? Fue la luz. Pero la luz física, ¿cuántos días le tomó para llegar a ser? 4 días. Y Dios dividió el día de la noche, la luz de la noche o de la oscuridad, y llamó al día, a la luz día, y a la noche la llamó, o a la oscuridad la llamó noche. Pero ¿cuándo ocurrió esa división? Dios la pronunció el primer día, creó la realidad, pero ¿cuándo se manifestó esa realidad? Cuando Él creó el sol para que gobernara el día y la luna para que gobernara la noche. Entonces Dios declara algo. Esa realidad existe inmediatamente, pero puede que se materialice en un tiempo. Y eso es lo que ocurre entre la relación de la justificación y la santificación. Andamos buscando el buen testimonio. Vamos al versículo 4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio que era, ahí está el testimonio pues. Ahora cuando se lee en español, en mi versión, esta versión es mucho mejor. ¿Cuál es esa en español? ¿Cuál? La Reina Valera Antigua, no sé si esa es la Reina Valera Antigua, tiene idioma más modernizado. Dice, por la fe ofreció a Dios mayor sacrificio que Caín. Y miren la traducción, ahí dice, por la cual. Porque si yo digo por lo cual, estoy apuntando al sacrificio. Por la cual estoy apuntando ¿a qué? A la fe. Ahora, la fe motiva a Caín a obedecer a Dios y darle lo que él pidió. Pero es por aquella fe
que Caín obtiene testimonio. ¿Y cuál es el testimonio? Que él es justo. Eso es lo que llamamos justificación. Así que la justificación es un testimonio dado en favor de aquel que cree y al creer obedece, porque la fe siempre obra por el amor. Próximo versículo, versículo 5. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de ¿qué cosa? De haber agradado a Dios. Así que el testimonio nos hace justos. Dios testifica que somos justos y que le agradamos. Versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así que para agradar a Dios, ¿qué tenemos que presentarle? Para agradar a Dios, ¿qué tenemos que presentarle? Fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero con fe Enoc alcanzó testimonio que él agradaba a Dios. Y Abel alcanzó testimonio que él era justo. Así, ¿cuál es el buen testimonio? El buen testimonio es la justificación. Entonces, la justificación es una transacción legal, ya lo vimos que ocurre en el cielo. Y esa transacción legal que le imputa justicia al impío, que viene ante Dios arrepentido, sin presentar obras, creyendo y entregándose totalmente para el control divino. Cuando eso ocurre, el Dios del cielo lo justifica. ¿Qué hace eso? Imputa justicia a su cuenta y Dios da un testimonio. En el cielo Él testifica en nuestro favor. Dios, el Padre, se pone de pie y dicen: ¿vieron a mi hijo Samuel? Él creyó en mi palabra. Por lo tanto, Samuel nunca ha pecado. Él es perfecto como mi hijo Jesús es perfecto, y yo le perdono todo lo que él ha hecho contra mí y lo amo como amo a mi hijo Jesús. La hermana White dice eso, ¿sabían ustedes? Esa es la justificación. Cuando Dios da testimonio en tu favor ante el universo de que tú eres justo. ¡Wow! Pero ¿qué ocurre cuando Dios habla? Yo te hago una pregunta. ¿Eres justo? No, no eres justo. ¿Cuántos justos hay? No hay ni uno justo. Pero la palabra de Dios tiene el poder de crear aquello que no es. Así que tú vienes ante Dios injusto, pero cuando sales, porque Dios te declaró, ya eres justo. Amén. En otras palabras, Dios ha comenzado a través de la justificación una obra de recreación en ti a través de su palabra. El apóstol Pedro dice que nosotros somos renacidos, ¿por qué cosa? Por la palabra de Dios. ¿Y cuál es esa palabra? La palabra de Dios es el testimonio que Dios da en tu favor allá en el cielo. La justificación es la transacción que ocurre en la presencia de Dios en tu favor. Y en los récords del cielo tú naces nuevamente y tu nombre es escrito en un nuevo libro donde tú le perteneces a Jesús. Y eres ahora una nueva creación porque Dios te ha pronunciado justo, puro,
Santo, su Hijo. ¡Wow! ¿No debiéramos decir wow? Claro. ¿Cuán efectiva es la justificación? Vamos al libro de Romanos nuevamente. Vamos a ir al libro de Génesis. Vamos al libro de Génesis porque quiero presentarles la historia del padre de la fe. ¿Quién era el padre de la fe? Abraham. Vamos a ver al papito de la fe. Capítulo 12 del libro de Génesis, el Señor llama a Abraham y le hace una promesa. ¿Cuál es la promesa? Que Él lo va a bendecir y que a través de Él todas las naciones de la tierra serán benditas y que Él le va a dar la tierra de Canaán. Y lo llama a salir de Ur y que vaya a Canaán y Abraham se va para allá. En el versículo 10 encontramos a Abraham teniendo que irse a Egipto. ¿Por qué se va Abraham a Egipto? Pero Dios, ¿le dijo Dios que se fuera a Egipto? ¿Y por qué se va Abraham a Egipto? Si Dios no le dice que se vaya a Egipto. Tiene hambre, así que él cree que se va. Pero no era él el padre de la fe. Y miren lo que ocurre cuando se va a Egipto. Dice el versículo 13 y versículo 14. Versículo 13. Ahora dice, versículo 12. Y cuando vean los egipcios, vamos al versículo 11. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí ahora conozco que eres mujer hermosa. ¿Qué edad tenía Sarai? 65 años. Abraham tenía 75. Eres mujer hermosa, dice. Y cuando vean los egipcios dirán: su mujer es. Y me matarán a mí y a ti te reservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana. Era verdad, ella era la mitad de su hermana, pero era una mentira porque ella era su esposa. Y dijo: para que me vaya bien a mí por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Así que el padre de la fe no tiene tanta fe, porque tiene temor, es mentiroso y es egoísta, porque él para salvar su vida, él arriesga a su esposa. Así que no era tan santito Abraham, vamos a decir. ¿Sabían ustedes que Abraham tuvo problema con deficiencia de su carácter? Por más de 40 años. Años después que había nacido Isaac, por la misma razón se va donde Abimelech. Sara ya debe haber tenido cerca de los 100 años. Y él le dice: tú eres mujer hermosa. Sara debe haber sido una mujer despampanante. Si a los 100 años todavía el otro anda con celos. ¿Sí o no? Y le dice exactamente lo mismo: diré que eres mi hermana. Así que Abraham, para protegerse, mentía. ¡Wow! Muchas veces nosotros no miramos estas cosas así, ¿no? Pero así, la Biblia está presentando la vida de Abraham tan cual era. Ya, vamos al capítulo 13. Capítulo 13, Abraham y Lot se separan. Y Abraham le permite a Lot escoger la mejor tierra. Abraham tenía un corazón muy altruista. Así que tenía buenas características, pero también tenía deficiencias bien profundas. En el capítulo 14, Abraham defiende a Lot. Porque hay una guerra, se llevan prisionero a Lot. Y Abraham agarra a sus guerreros, 300 siervos, y va y lo defiende. Así que Abraham era un hombre valiente. Capítulo 15. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas,
¿Por qué se fue Abraham a Egipto? Porque él temía que se iba a morir de hambre. ¿Por qué le dijo a Sara que mintiera, que era su hermana? Porque Abraham temía que lo iban a matar a él. Así que Abraham tenía una característica más allá de la mentira. Lo que a él lo hacía mentir era el temor. Entonces aquí vemos una deficiencia de carácter de Abraham. Y Dios se le aparece luego que liberta a Lot, era valiente. Pero después se fue a la carpa y dijo, ¿qué hice? Estos reyes van a volver y al que van a atacar para destruir es a mí, me van a matar. Y le vino el temor. Dios se le aparece y le dice a Abraham, no temas. Ahora, ¿cómo se llamaba Abraham? ¿Cómo Dios llamaba a Abraham? Su amigo. Qué interesante, ¿eh? De que a pesar de sus deficiencias de carácter, Dios no dejó a Abraham, sino que trabajó con Abraham para darle la victoria a Abraham. Es lindo, ¿no? Bueno, el capítulo 15 ocurre algo importante. Versículo 2. Respondiendo a Abraham, le dijo al Señor, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando aún sin hijo y el mayordomo de mi casa es este Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole. Y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. ¿Estaba preocupado Abraham? Pero Dios ya le había prometido que el de él iba a ser una gran nación y que todas las naciones iban a ser. ¿Y por qué está preocupado ahora Abraham? Sigamos. Porque es ser humano. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo así será tu descendencia. Dios le habla a Abraham, lo saca en la noche y le muestra las estrellas y le dice, Abraham, así va a ser tu descendencia. No puede ser mejor que eso, que Dios personalmente le hable a Abraham. ¿Y qué dice luego? Y dijo, versículo 6, y creyó a Jehová y le fue. ¿Qué pasó aquí? Fue justificado. Cuando Dios te cuenta justicia, la palabra técnica para definir eso es justificación. Dios justifica a Abraham. Pero yo te hago una pregunta, ¿cómo fue que Dios le imputó justicia a Abraham? ¿Cuál fue la razón? ¿Pero qué le creyó? ¿Qué le creyó? Creyó la promesa. ¿La promesa de qué? No era promesa de salvación. No era promesa de que Jesús era su Salvador. La promesa era de qué? Que Dios le iba a dar muchos hijos. Aquí hay una lección importante. Dice, el justo por la fe vivirá. Así que noten que Dios justifica a Abraham cuando Dios le dice a Abraham, hijo, yo te voy a dar muchos hijos. Y Abraham le cree y Dios lo justifica, lo hace justo, le imputa justicia. Dios va en el cielo y da buen testimonio. ¿Vieron a mi hijo Abraham? Él cree que yo le voy a dar hijos. Él es justo, nunca pecado, él es santo, es mi hijo, yo lo amo como amo a Jesús. Así que cada vez que el justo, el que ha sido justificado, cree en la palabra de Dios, Dios le imputa justicia. Qué lindo, ¿no? Así que el justo puede ser siempre justo. ¿Por qué? Si él tiene fe en la palabra de Dios. Qué maravilloso, ¿no? Así que si tú un día estás pasando por hambre o estás pasando necesidades y buscas en la palabra de Dios una promesa y ahí vas y dices, mi Dios suplirá todas vuestras necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria, y tú le dices, gracias Señor porque tu palabra es verdad, yo la creo de todo corazón, tú me proveerás lo que yo necesito. No tan solo Dios te va a suplir tu necesidad, sino que Él también te justifica. En ese momento Dios da testimonio de ti, dice, mi hijo cree en mi palabra, mi hija cree en mi palabra, ella es justa. Amén. ¿Cómo vive el justo? ¿Quién es el justo? El que ha sido justificado.
El que ha sido justificado continúa siendo justificado por medio de la fe. Amén. Bueno, pasan unos añitos. Es que es fácil creer cuando el pastor predica un sermón. Todos amén, sí. Pero de ahí nos vamos y vienen las circunstancias de la vida. Y a veces las circunstancias de la vida nos agarran de la corbata y nos meten una paliza, nos abofetean. Y parece que la promesa no se cumple. Pasaron 10 años. Ahora yo quiero que pienses 10 años atrás. 10 años es un tiempo largo. ¿Sí o no? Y es un tiempo largo. Mucho más largo cuando Dios te promete un hijo y tú miras a tu esposa y ya tiene 75. ¿Sí o no? Y ella ya no puede quedar embarazada. Entonces 10 años es un infinito cuando la promesa no llega. Señor, por favor. Y Abraham, esta noche sí va a quedar embarazada mi esposa. Y la carpa, Tarzán, Y resulta que 9 meses y la esposa no pasó nada, no quedó embarazada. 10 años tratando y no pasó nada. Entonces, ¿será que esa noche escuché yo mis propias ideas? Capaz que no. Y a Sara se le ocurre la idea. Oye, guachito, le dice, el Señor dijo que te iba a dar prole, pero no dijo por mí. ¿Qué te parece, Agar? Y Abraham miró a Agar y ¡ting! ¿Verdad? Dijo. No se me había ocurrido. ¿Cómo puedo ser tan leso? Claro, pues entonces le dio la mujer y Abraham quiso cumplir la promesa por la carne, por sus propios esfuerzos. Y nacieron los musulmanes. Mire el problemita que nos metió Abraham. Los hijos de la carne. Ellos son los hijos de la carne. Qué lección, ¿no? ¿Cuál era el papel de Abraham? ¿Qué debió haber hecho? Esperar, porque el plan de Dios no era a los 85, el plan de Dios era a los 100, 25 años más tarde. Porque Dios para todo tiene su tiempo. Y llega un tiempo en que sus promesas se cumplen. Nuestro papel, nuestra labor, si hemos creído la palabra de Dios, es permanecer en fe, creyendo y obrando de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Y cuál era su papel? Bueno, él tenía que seguir haciendo ejercicio y tratando hasta que resultara, pues. Nació Ismael. Y qué dolor de cabeza ha sido Ismael. ¿Cierto? Un constante recordatorio de que las promesas de Dios no se cumplen por la carne. Las promesas de Dios se cumplen por la fe. Así que, ¿qué le faltó aquí a Abraham? El padre de la fe no tenía fe. Le faltó la fe. Pero ¿se acuerdan que él había sido qué? Justificado. En los ojos de Dios, Abraham es varón justo. Todas las mañanas Abraham prendía el fuego y ofrecía un sacrificio. Y en las noches antes de acostarse, reunía a su familia, prendía su fuego y ofrecía un sacrificio, declarando de que Abraham no confiaba en sí mismo, declarando de que Abraham confiaba en el sacrificio proveído por Dios. Bueno, sigamos viendo a Abraham. Vamos de vuelta a Génesis. Estamos en Génesis, ¿no? Estamos en Génesis 16. Vamos al 17. Abraham quedó recontento. Él no se dio ni cuenta de que había metido las patas. Hasta que llega el capítulo 17, versículo 1. Era Abraham de 99 años. ¿Cuántos años han pasado? 14 años. Han pasado algunas cosas. Sara no estaba muy contenta. La maltrató a la sierva, la echó. Porque la sierva se puso
Muy bien. Era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y te multiplicaré en gran manera. Hasta ese momento va todo bien. Pero luego, versículo 15. Y dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamaré Sarai, mas Sara será su nombre. ¿Qué edad tiene Sara? 89. Ya está viejita. Y la bendeciré y también te daré, ¿qué dice ahora? De ella hijo. Uy, Abraham comienza a darse cuenta que metió las patas. Y dice: y sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrá de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se ¿qué? Y se rió. ¿De qué se rió? De felicidad que Sara iba a tener un hijo. No, ¿de qué se ríe? Y dijo en su corazón: a hombre de 100 años ha de nacer. ¿Qué está haciendo Abraham? Está dudando. El padre de la fe está ¿qué? Dudando. Y dice, y dijo en su corazón: a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante. ¿Creyó Abraham lo que Dios le dijo? No, no creyó. ¿Y qué hizo? Se rió de lo que Dios le acaba de decir. Por eso Isaac se llamó, ¿saben lo que Isaac significa? Risa. Porque el padre se rió y la mamá se rió. ¿Hay alguien aquí de 100 años? ¿Hay alguna mujer de 90 años? ¿A qué mujer a los 90 años le gustaría quedar embarazada? Andar gordita a los 90 años. Claro, todo el mundo se reiría al ver una viejita de 90 años embarazada. ¿Sí o no? Y por eso a Isaac le pusieron risa. Pero risa también porque trajo mucha felicidad al hogar. Entonces Dios le ofrece Ismael a Dios. Abraham le ofrece Ismael a Dios. ¿Y qué le dice Dios? Dios le dice: respondió Dios ciertamente. Aquí lo han suavizado. A ver qué dice aquí en el versículo 19. Y respondió, no, del hebreo es muy fuerte. El hebreo le dice: no, le dice Dios a Abraham. Es Sara que quedará embarazada. Se molestó Dios. Porque está hablando su palabra. Capítulo 18. Nuevamente, unos meses más tarde, le aparece Dios a Abraham. 3 hombres vienen a destruir a Sodoma y a traerle el mensaje que en un año va a haber un niño de Sara en el campo, en el campamento. Y Sara se ríe esta vez. Bueno, capítulo 20, capítulo 19, la destrucción de Sodoma y Gomorra. Si ustedes leen el capítulo 19 se van a dar cuenta de un aspecto tan lindo. Abraham intercede con Jehová. Capítulo 18. Y Abraham le dice a Jehová lo que él debe hacer y lo que él no debe hacer. Eso muestra que entre Jehová y Abraham había una amistad muy cercana. Lo otro que es interesante en la historia de Abraham, que Dios nunca reconvino a Abraham por sus defectos. Nunca le tiró las orejas por dudarlo. Nunca le tiró las orejas por tener temor. Porque Dios conocía el corazón de Abraham, que a pesar de todos sus defectos, Abraham lo amaba a él entrañablemente. Y que confiaba en el sacrificio proveído por Dios sobre todas las cosas. Eso nos enseña lecciones. Amén. Pero ahora, si Abraham se presenta al juicio,
Cuando llegue el día del juicio y el nombre de Abraham salga en el juicio y viene el récord de Génesis, Abraham está perdido. Vengan conmigo al libro de Romanos capítulo 4. Vamos a ver ahora otro testimonio de Abraham. Romanos capítulo 4, porque queremos ver la eficacia de la justificación. En el capítulo 4, Pablo introduce la experiencia de Abraham para usarla como ejemplo en cuanto a la justificación. Dice el versículo, desde el versículo 16. Por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas generaciones, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como que si fuesen. Eso ya lo vimos en Hebreos, ¿se acuerdan? La palabra de Dios tiene el poder de llamar aquello que no es como que sí es. Versículo 18. Él, Abraham, creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo. ¿Se debilitó Abraham en la fe cuando consideró que él tenía 100 años? ¿Sí o no? Se debilitó Abraham cuando en lo que leímos de Génesis. Cuando Abraham, Dios le dice, tiene 99 años, te voy a dar hijo por Sara. ¿Qué fue lo que dijo Abraham? Se rió. ¿Y qué fue lo que dijo? ¿Será posible que a un hombre de 100 años? Y a Sarai, que tiene 90, ¿consideró su cuerpo, sí o no? Sí, pero sin embargo aquí Pablo nos dice que no. No se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. Y la esterilidad de la matriz de Sara, ¿consideró Abraham la matriz de Sara cuando dijo que? ¿Y se rió, sí o no? Claro que lo hizo, pero dice el Pablo que no. ¿Nos está engañando Pablo? Sigamos leyendo. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. ¿Dudó Abraham? ¿Dudó Abraham, sí o no? Sí, pues. Y dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Pero es que esa no es la historia de Génesis. Entonces en la Biblia tenemos dos vidas de Abraham. Tenemos la vida de Abraham como ocurrió en el libro de Génesis, con todos sus defectos, todas sus cuitas, todas sus dudas, todas sus fallas, todos sus temores, sus mentiras. Pero en la vida de Romanos 4, Abraham es absolutamente perfecto. Nunca dudó, nunca flaqueó, no se presentan las mentiras ni los temores. ¿Por qué? Porque bueno, mire lo que dice el apóstol Pablo. Dice, por lo tanto también su fe le fue contada por Entonces, cuando nosotros nos aferramos a la promesa de Dios y nos tomamos del sacrificio de Cristo Jesús por fe, Dios nos justifica. Y cuando nos justifica, ya no es tu vida que comparece, es la vida de Cristo que aparece. Y aquí Abraham está completamente cubierto. Jesús nunca flaqueó.
Jesús nunca tuvo temor, Jesús nunca dudó, Jesús nunca mintió, y al ser justificado es la vida de Jesús que toma el lugar de la vida de Abraham, y Dios ya no se relaciona con Abraham, Dios se relaciona ¿con quién? Con Jesús, y considera la vida de Jesús como la vida de Abraham. ¡Wow! Entonces, cuando venga el juicio, si Abraham continúa viviendo su vida con Cristo todos los días y llega el juicio, viene el juicio investigador y ya pasó la vida de Abraham. La vida de Abraham ya fue investigada. ¿Cuál vida fue investigada? ¿Cuál vida compareció ante el juicio en los cielos? Cristo. Cristo se pone, el sustituto, y le dice al Padre: Padre, Abraham confió en mí todos los días de su vida. Mira el libro y todo lo que pecó está borrado, no se ve, y aparece la perfección de Cristo. Todo lo que Él hizo, toda su fe, toda su justicia, toda su obediencia, todo su amor, toda su lealtad ha sido adjudicada a Abraham, y por lo tanto Dios la toma como la vida de Abraham. ¡Wow! ¿No te parece maravilloso? Esa es nuestra esperanza, pues. Por eso la justificación es tan esencial. ¿Cuáles son los resultados de la justificación? Vamos rápidamente al capítulo 6. Queremos ver qué trae como resultado la justificación. ¿Cuáles son las 4 condiciones de la justificación? Creer. ¿Ah? Ok, presentarnos como impíos, sin obras y morir con Cristo. Esas son las 4 condiciones de la fe, de la justificación. Vámonos entonces al capítulo 6 nuevamente, el versículo 7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. ¿Qué ocurre cuando somos justificados? El Señor imputa justicia y nos perdona todos nuestros pecados, los echa al profundo de la mar. Hay una historia bien linda de un viejito. Su hijo era abogado y estaba esperando que su hijo terminara en la oficina al fin del día, y él estaba leyendo la Biblia y comienza a decir: alabado sea Dios, bendito sea el nombre del Señor. Sale el hijo que era ateo y le dice: papá, ¿qué pasa? ¿Por qué estás alabando a Dios aquí? Le dice: porque acabo de leer en la Biblia que cuando el Señor me perdona, echa todos mis pecados a lo profundo de la mar. Ah, padre, déjate de leer esos mitos. Toma, lee la enciclopedia en vez de leer la Biblia. Bueno, el viejito se quedó callado, medio triste, comenzó a leer la enciclopedia. Después un rato: alabado sea Dios. Comenzó a dar alabanza a Dios y sale el hijo. ¿Y qué pasa ahora? Es que acabo de encontrar cuán profundo es el mar, hijo, le dice. Allá en lo profundo de la mar el Señor echa los pecados. Entonces dice: y si morimos con Cristo, versículo 8, creemos que también viviremos con Él. Así que la muerte de Cristo y el entierro con Cristo garantiza una vida con Cristo. ¿Por qué es entonces que hay tan poco poder en la iglesia hoy? Es porque nunca hemos muerto con Cristo. Hemos sido enterrados, pero hemos sido bautizados sin Cristo, porque al no morir con Cristo, tu bautismo no es con Cristo. Por lo tanto, al decir que resucitaste, no te has unido a Cristo. Porque la unión con Cristo no ocurre en la vida ni en el bautismo. La unión con Cristo ocurre en la muerte con Cristo. Tú tienes que escoger entregar tu independencia. Tienes que escoger por amor a Cristo darle tu voluntad, y tienes que escoger vivir una vida de negación propia para que sea Cristo quien vive y no tú. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Cuando eso ocurre, que por amor a Cristo nos entregamos totalmente, el bautismo tiene todo significado, porque le estás diciendo al mundo, al universo, de que ahora Cristo es tu todo, es la perla de gran precio, es el tesoro escondido, que por Él lo ha estado dispuesto a perderlo todo, que se lo lleven todo, pero no a Cristo. Y luego la nueva vida, cuando sales del bautismo, wow, ahora tienes la vida de Cristo. Cristo en ti va a ser una vida poderosa.
Luego dice el versículo 9, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, y esa realidad es para nosotros. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros. ¿Te fijan que esa lección de la vida de Cristo y de su muerte se aplica a nosotros? Si estamos con Cristo, ahora ya la muerte no se enseñorea de nosotros. Ahora nosotros no morimos, dormimos. Amén. Así también nosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ay, nosotros que éramos esclavos del pecado, a través de la justificación, esa esclavitud ha sido rota, y ahora nosotros tenemos la libertad de no permitir que el pecado se enseñoree de nuestras vidas. Somos libres del control del pecado. La ley del pecado y de la muerte ha sido rota en nuestras vidas por Cristo Jesús. No reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortales, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis o rindáis vuestros miembros al pecado como instrumentos de la iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y en la gracia todo el poder del cielo le es dado a aquel que es justificado para ser libre del pecado. Así que, ¿cuál es el primer resultado? Somos libres. Las cadenas que nos han atado por tantos años es libertada. La esclavitud del pecado, aquel principio que mora en ti, que te hace esclavo, es roto porque Cristo lo venció. Y ahora la vida de Cristo viene a morar en nosotros. El secreto es, el apóstol Pablo no tan solo nos está diciendo algo, sino que nos da el secreto de la victoria. Es no rendirnos al pecado. Porque vamos a llevar una naturaleza caída con nosotros hasta que Cristo venga. Y esa naturaleza caída te va a hacer la guerra todos los días de tu vida y te va a tratar de llevar al pecado. Ahora comienza una batalla que no conoce tregua entre el espíritu y la carne. La carne te va a tratar de volver a esclavizar. Y el secreto es no rendirse a la carne, no rendirse al pecado, sino que rendirse ¿a quién? A Cristo Jesús. Presentar nuestros cuerpos, nuestros miembros, nuestras facultades a Cristo para que Él las gobierne. ¿Qué hora es? Sigamos. Vamos al versículo 18. Y libertados del pecado, ¿vinisteis a hacer qué cosa? Oh, y miren cómo se cambian las cosas. Antes de Cristo éramos siervos del pecado y era natural para nosotros hacer lo malo. Nos deleitábamos en las cosas de la carne, en la violencia, en las malas palabras, en la inmoralidad. Todas esas cosas nos llamaban la atención, el orgullo, todo aquello era lo natural de nosotros y éramos esclavos del pecado. Pero ahora el Señor, a través de la justificación, lo ha roto, lo ha deshecho. Y ahora, así como antes nosotros producíamos los frutos de la carne, ahora nosotros naturalmente vamos a producir los frutos del Espíritu. ¿Te acuerdas la plantita? Cuando resucita, esa plantita está destinada ¿a qué? A producir frutos. ¿Y cómo lo hace? Ya murió, eso ya lo vimos. ¿Cómo va a producir frutos? ¿Se preocupa la plantita de producir frutos? ¿Se preocupa de crecer? No, la plantita toma todo lo que Dios le proveyó, lo absorbe, lo usa y la plantita crece natural y produce. Así que como era natural para nosotros producir los frutos de la carne, va a llegar a ser natural producir los frutos del Espíritu. La obediencia, el amor, el gozo, la paz, el autocontrol, todas esas cosas van a comenzar. Y saben ustedes, uno ve a Abraham avanzar y nace Isaac.
Y luego a los 115 años, más o menos, Dios le dice a Abraham, quiero que tomes a tu hijo, tu único hijo, a quien tú amas, y lo sacrifiques. No hubo temor, no hubo duda, no trató de salvarse a través de la mentira. ¿Qué hizo Abraham? Obedeció perfectamente. Tomó a su hijo y por 3 días caminó y se lo llevó al monte Moria y allá lo iba a ofrecer. ¿Qué nos dice eso? De que Abraham, justificado, creció, fracasó, luchó, pero iba en un camino de crecimiento. La bendición del hijo le enseñó cosas maravillosas, aprendió la lección de no confiar en la carne, el error con Ismael. En 15 años creció más de lo que había crecido en 100 años y desarrolló una fe perfecta, donde le dijo a Dios, lo que tú pidas, Señor, al costo de lo que sea, no importa el dolor, lo que tú pidas, Señor. Eso es santificación. Amén. Así que luego sigue diciendo el texto, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir la inmundicia y la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Así que la justificación no es el fin de la experiencia. El fin de la experiencia, el objetivo de la justificación es ¿qué? La santificación. En otras palabras, el Señor nos justifica para santificarnos. El Señor no te puede santificar si no has sido justificado. ¿Entiendes o no? Así que cuando nosotros decimos, oh, que tanto hablan de la justificación, hablemos de la santificación. Es que, hermanos, no puedes tener uno como el otro. Es como, de la misma manera que si la mamá no queda embarazada, no puede dar a luz. Entonces la justificación es el origen, es la semilla. La santificación es la planta que da frutos. Uno es el resultado del otro. Sigamos leyendo. Dice, por cuanto erais esclavos, versículo 20, del pecado erais libres de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas por las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto, ¿qué cosa? La santificación y como fin la vida eterna. Ahí está el secreto, no es justificación o santificación, es justificación y santificación, ambas obrando juntos. Tú vas a necesitar la justificación todos los días de tu vida. Cada vez que crees en Dios, el Señor te justifica, pero te justifica ¿con qué propósito? Con el propósito de santificarte, porque el propósito es tener un pueblo santo, un pueblo puro, un pueblo que obedece, un pueblo perfecto ante la presencia de Dios. En otras palabras, cuando Dios te justifica, te da todo lo necesario para que tú seas salvo. Si te mueres en ese momento, eres salvo. Eres perfecto, pero ante sus ojos. Dios justificó a Abraham, pero Abraham siguió batallando con los defectos de su vida, ¿sí o no? ¿Se habría perdido Abraham? No, porque Abraham era justificado. Estaba siendo santificado. La santificación no es la condición para la salvación, la justificación es la condición para la salvación. Pero el propósito de la justificación es la santificación. ¿Escuchas o no? El ladrón en la cruz, ¿qué necesitó para entrar al cielo? La justificación. Cuando eres justificado, eres completo. Perfecto eres ante los ojos de Dios. Porque Dios te ha adjudicado su carácter en su totalidad.
no te falta nada, pero tan solo Dios lo ve. Entonces ahora Dios quiere hacer una realidad lo que Él declaró. En la justificación Dios te declaró perfecto, bueno, puro, pasivo, no violento, manso, no mal de carácter. Si eras ladrón, Dios te declaró honesto. Entonces ahora, mientras vivas, el Señor va a estar obrando para traer la justificación y hacer la realidad en tu vida. Pero eso no es así, ¡pic! ¿Sí o no? La transformación y el crecimiento del carácter, que es la santificación, es una obra que toma, ¿cuánto? Dice la hermana de White. Toda la vida. Mientras vivamos, el Señor va a estar diciendo, hijo, cambiemos esto. Abraham, déjate de mentir. Abraham, mírate esto. Y aquí le vamos cambiando y el Señor va obrando en ti. Porque el Señor es el que nos santifica. Mira, vengan conmigo al libro de Timoteo, de Tesalonicenses. Ya se nos acaba la hora. Primera de Tesalonicenses. Hay tanto que hablar, tanto que enseñar. Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Dios anhela tener un pueblo santo. Dios anhela tener un pueblo que no haga lo malo. Dios anhela tener un pueblo perfecto que sea como Cristo en todo sentido de la palabra. Ese es el objetivo del plan de la redención. Mira lo que dice el capítulo 4, versículo 3. Pues la voluntad de Dios es ¿qué cosa? Vuestra santificación. Que os apartéis de fornicación. ¿Qué es la santificación? El enseñarnos a vivir santamente. Miren lo que dice el versículo 7. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino ¿a qué? A santificación. ¿Qué es santificación? El aprender a vivir una vida santa. En todos los aspectos de la vida. Personalmente, en la vida individual, en la vida secreta, en los pensamientos, las intenciones, los deseos, en los rasgos de carácter, el orgullo, todas aquellas cosas tenemos que aprender a ser mansos y humildes como Jesús. La santificación es la aplicación práctica a la vida de la justificación. La justificación es lo que te transforma, te cambia y ante los ojos de Dios eres perfecto, puro, santo. Mientras continúes viviendo en Él, Señor, constantemente te está justificando, pero también el objetivo de ello es enseñarte como pueblo a representarlo a través de una vida santa en el mundo, para que seas como Jesús. Y mire lo que dice el capítulo 5. Y el versículo 23. Y el mismo Dios de paz ¿quién es el que justifica? ¿Y quién es el que santifica? Es Dios. ¿Cómo somos justificados? Somos justificados por la fe. ¿Cómo somos santificados? Somos santificados por la fe. ¿Y la fe qué hace? La fe obra por amor. En otras palabras, Dios no lo puede hacer sin tu cooperación. Dios desea santificarte. Mira, dice ahí completamente, dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el objetivo de Dios? Santificarte completamente. ¿Qué cosa? Espíritu, alma y cuerpo. El Señor quiere que la santificación tome toda parte de tu vida, todo aspecto de tu ser sea totalmente transformado para que cuando Cristo venga seas irreprensible, no haya ni mancha ni arruga en tu vestimenta. Ese es el propósito de Dios. Dios desea presentarse para sí un pueblo perfecto. Oh, yo sé que hoy en día esto en la iglesia ya no se predica. Y que el evangelio popular es, no te preocupes. ¿Qué te preocupas de dejar de tomar café? Y te dice, eso, el Señor no se preocupa. No te preocupes de las joyas, sí. Pero si el Señor no mira el externo, mira el corazón.
¿Y qué cometer fornicación? Si ese es problema de los jóvenes, el Señor entiende. Y el cine, eso era de los locos. Anda al cine. No te preocupes. Ese es el evangelio que predicamos hoy día. Un evangelio permisivo. Y de acuerdo a lo que leemos, va totalmente en contra del evangelio de Cristo Jesús. Amén. ¿Qué desea el Señor? Su objetivo es la santificación. ¿Y cuánto Él desea santificarte? Completamente. Tocar todas las áreas de tu vida. Cuerpo, físico, alma, espiritual y mente, intelectual. Todas las áreas de tu vida deben ser transformadas por el poder de Dios, obrando en ti y tú cooperando con Él a través de la fe, confiando en sus promesas y que esa fe, motivada por el amor, te lleve a obedecerlo, a amarlo, a caminar con Él, a estar unido con Él. Porque el objetivo de nuestra vida es representar a Cristo perfectamente. Amén. Pero ¿y qué pasa, Pastor Samuel, si yo caigo? Mira la experiencia de Abraham. ¿Cayó Abraham? Sí. ¿Pero en quién confiaba Abraham? En su sacrificio, en Cristo Jesús. No se desanimó por los errores que cometió. Siguió caminando Abraham con Dios todos los días de su vida. Amén. ¿Por qué? Porque nuestra esperanza no es lo que yo pueda ofrecerle a Dios. Mi esperanza es Cristo en mí, la esperanza de gloria. Amén. Hay tanto más que hablar, pero tenemos que cortarlo aquí. Quiero terminar con esto. El plan de la redención nos presenta un plan que tiene un efecto personal, pero también tiene un efecto histórico. Dios a través de las edades tomó a su pueblo donde estaba, en lo caído, en lo profundo de la maldad, con todas las ideas erróneas, y comenzó generación a generación levantarlo poquito a poquito. Es como la Biblia habla del plan de la redención en el lenguaje de la agricultura. Y viene la época de una gran cosecha. Apocalipsis capítulo 14. La cosecha es símbolo de frutos maduros. No hay cosecha si el fruto no ha madurado, ¿cierto? Entonces, el objetivo del plan de la redención es llevar al pueblo de Dios paulatinamente que la perfección del carácter de Cristo comienza desde que los hijos de Dios estaban en poligamia con Abraham. Él introduce la poligamia al pueblo de Dios. La esclavitud, el tomar alcohol, todas estas cosas que no representaban el plan original de Dios, pero Dios toma a su pueblo y comienza a trabajar de ahí para levantarnos y llevarnos de vuelta al jardín del Edén. Allá está el plan original, allá está lo que Dios desea que su pueblo sea, un hombre con una mujer. ¿Entiendes? No hay alcohol, no hay esclavitud. El plan original presenta ese plan, pero Dios obra con su pueblo donde el pueblo está y de ahí lo levanta, a través de la gracia lo lleva. La justificación le da la garantía de la salvación a su pueblo en la situación que se encuentra y la santificación lo va levantando de acuerdo a donde pueden llegar en esa generación. Y generación a generación hay un peldaño más alto, hasta que se llega a la última generación. Va a haber una última generación. ¿Sí o no? Hoy día eso es casi anatema en la iglesia adventista de hablar una última generación. ¿Sí o no? Claro, pero nosotros como adventistas, basados en el espíritu de profecía, siempre hemos creído que hay una última generación y que esa última generación Dios le va a madurar el fruto y el plan de la redención va a alcanzar su clímax y va a haber absoluta victoria y van a ser perfectos los 144,000. ¿Sí o no? Claro que sí, pero resulta que ahora lo han anatemizado. Tú lo lees en el espíritu de profecía, está ahí. Lo lees en el libro de Apocalipsis, está ahí. Viene una cosecha, y es la cosecha del trigo y la cosecha de las uvas. En otras palabras, así como se perfeccionará el carácter de Cristo, se va a perfeccionar el carácter de Satanás.
Así como va a haber un pueblo que va a estar posesionado por el Espíritu de Dios y va a ser sellado teniendo el nombre de Dios sobre sus frentes, va a haber otro pueblo que va a estar poseído por malos espíritus totalmente y va a ser marcado por la marca de la bestia, que es la marca de rebelión que representa el carácter de Satanás. Así que el mundo entero va a ser dividido en dos caracteres: carácter de Cristo y el carácter de Satanás. El fruto va a ser madurado. Dios va a tener un pueblo que va a entrar en la última batalla y va a ser probado a lo máximo y no van a pecar. ¿Se imaginan que ese pueblo pasara ese tiempo pecando? Se nos enseña que vamos a pecar hasta que Cristo venga. La pregunta que yo les hago: entonces, si yo soy adúltero, ¿puedo seguir cometiendo adulterio hasta que Cristo venga? ¿Me va a encontrar Jesús en la cama de una mujer extraña cuando Él venga? Y si yo soy mentiroso, cuando Cristo venga, yo voy a seguir diciendo mentiras. Yo soy ladrón, quiere decir que cuando Cristo venga yo voy a seguir robando, ahí voy a estar metido en la casa de un rico. ¡Uy, Cristo, ve, aleluya, vino el Señor! Yo soy asesino, voy a seguir matando, voy a seguir odiando, voy a seguir llegando rencor en mis vidas, voy a seguir desobedeciendo a mis padres. ¿Cuál es el pecado? ¿Violando el sábado? Si violo el sábado no puedo recibir el sello de Dios. Voy a tener ídolos. Entonces, ¿cuál es el pecado que me permite Dios seguir pecando hasta que Cristo venga? Es una falacia, es un engaño, es una mentira. Tú eres engañado por eso, te vas a perder. El objetivo del pueblo de Dios no es seguir pecando hasta que Cristo venga. El objetivo del pueblo de Dios es asemejarnos lo más a Cristo. Ahora, yo quiero ser como Jesús ahora. Yo no quiero pecar. Yo no quiero hacer lo malo porque le causa dolor al corazón de Jesús. Amén. Le causa tristeza. Yo quiero la victoria. Y Jesús ya me dio la victoria. Me la dio en la justificación. Y si yo vivo con Él, me la va a dar día a día en la santificación. Y la santificación va a conocer su clímax justo antes que el tiempo de gracia se acabe. Y Dios va a tener un pueblo totalmente santo. ¿Quieres ser tú ese pueblo? ¿Deseas ser como Jesús? ¿Le gustaría decirle esta noche al Señor: Señor, yo quiero ser como Jesús? A cualquier costo, cueste lo que cueste, no importa el dolor, las luchas, no importa las pruebas que tú tengas que permitir. Señor, yo quiero ser como Jesús porque le amo. Yo quiero ser Pablo, no quiero ser el joven rico. Amén. Como dice el apóstol Pablo, dice que hay que olvidar las cosas de atrás y que hay que hacer. Hay que poner la mira fija, que mirar a Cristo. Y con todo el corazón hay que anhelar aquella perfección que el Señor anhela darnos a través de la santificación. En plena seguridad que mientras vivamos, la salvación está garantizada por la justificación en Cristo Jesús. Si en esa pasión de llegar a ser como Cristo, tú mueres, puedes morir como el ladrón en la cruz sabiendo que el día que Cristo venga, tú serás levantado para encontrarte con tu Salvador. Amén. ¿Hay alguien aquí que le quiere decir: Señor, yo quiero ser como Jesús y quiero que cumplas esa labor en mi vida? ¿Eres tú? Ponte en pie para que oremos juntos. Amén. Oremos. Padre maravilloso, nos has presentado tu plan, tu deseo, tu objetivo de tener un pueblo santo, un pueblo puro. Y para ese objetivo, un pueblo santificado, perfecto, un pueblo que obtenga la victoria, Señor, totalmente. Ese es tu objetivo y estamos viviendo en las últimas horas de este mundo. Tú anhelas tener una generación que se va a someter totalmente a ti. Y esta tarde, Señor, nos ponemos de pie ante tu presencia para suplicarte. Haz que nosotros seamos esa generación. Haznos como Jesús, Señor.
Llénanos de tu espíritu. Haz que nos sometamos a ti, que muramos a nosotros mismos. Señor, creemos tu palabra, justifícanos. Derrama tu justicia sobre nosotros. Llénanos, Señor, de Cristo Jesús, para que comparezcamos perfectos ante tu presencia. Y te damos plena autoridad para que hagas lo que tienes que hacer para santificarnos, Señor. Porque nuestro anhelo es representarte perfectamente en este mundo. Ser fieles hasta la muerte si es necesario. Amarte aunque el cielo se caiga, Señor. Gracias, Padre. Bendícenos ahora. Que, Señor, aquellas cosas que nos han desanimado sean dejadas a los pies de Cristo. Aquellas cosas, pecados, Señor, deficiencias de carácter, sean, Señor, puestas a los pies de Jesús. Que el corazón sea preparado y que nos sometamos, nos entreguemos a ti completamente para que tú hagas aquella obra que anhelas hacer. Gracias, Padre, por la certeza maravillosa que tu palabra nos da. La creemos. Y ahora, Padre, queremos abrirle el corazón a Cristo y decirle al Señor: Señor, entra al corazón. Somos la Odisea, te hemos dejado afuera, pero ahora escuchamos tu voz y abrimos la puerta y queremos pedirte: ven, toma el trono, haz lo que tú tienes que hacer en nuestras vidas. No importa lo que sea, hazlo, Señor Jesús. Gracias, por Cristo Jesús lo pedimos, Padre. Amén. En Jesús hay vida y Jesús hace toda la diferencia y Él desea entrar a tu vida.